Bien, como siguiendo clase el día martes con el tema que dejamos que era LL1, vamos a seguir platicando de ese tema. Lo dejamos aquí. Solo vamos a ver. Aquí está. Vamos a borrar esto porque por el momento no lo vamos a necesitar. Bien, yo les había dicho yo les había dicho ayer el día martes, perdón, que posiblemente había un error en el procedimiento que habíamos hecho. Y no hubo ningún error. Ya lo revisé bien y no, todo estuvo bien, porque yo pensé que al momento que esto quedara vacío, se me hizo raro porque no, por lo regular no, a veces no quedan vacíos, pero entonces yo pensé que era un error, pero no era un error, está bastante bien, está bien. Entonces, tal y como quedó el día martes, pues ese día es nuestro, sí estaba correcto. Entonces no tengan pena de ustedes de guiarse de ese ejemplo. El día de hoy lo voy a subir. No lo había subido porque pensé que tal vez salió algo malo, pero no, lo voy a subir hoy. Solo que voy a recortar la parte donde digo que está malo para que no nos confundamos, ¿verdad? Eh, por lo pronto, pues vamos a seguir con la... Hay una forma, aquí está lo que tenía acá, este es el método para aceptar o cómo trabaja la tabla de análisis sintáctico. Si me da tiempo o si nos da tiempo, voy a enseñar cómo probarlo. Si no, lo vamos a dejar al día martes y esto no se evaluaría en el examen, ¿verdad? La aceptación de cadenas o el análisis predictivo que se le denomina, ¿verdad? Eh, bien, vamos a ver, clase 18. Vamos a trabajar una gramática un poco más grande, una gramática un poco más robusta, la cual pues hemos venido trabajando muchas veces, pero eh, es necesario siempre seguirla viendo porque es, un, es algo que siempre se repite. Es una estructura, si se dan cuenta, es la forma estándar, pero es un poco más aplicable, ¿verdad? Bien, eh, vamos a ver. Entonces sigamos empecemos con el ejemplo. Tenemos una construcción o una gramática recursiva por la izquierda. Y nosotros primero que nada, pues con esta no sabemos que no podemos del todo, eh, no podemos del todo aplicar un análisis predictivo, perdón, un análisis de tipo LL1, porque lo que necesitamos es una gramática recursiva por la derecha. Entonces nuestro primer paso, como siempre, va a ser factorizar por la izquierda esta gramática, es decir, quitarle la recursividad por la izquierda y convertirse la recursividad por la derecha. Entonces, ese va a ser nuestro paso número uno, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Em, ¿Cómo quedaría esta gramática y ya sin, sin recursividad por la izquierda? Pues lo vamos a hacer un poco más rápido, pero igual cualquier duda me pueden comentar. Voy a aumentarle un poquito el zoom a esto. Bien, entonces tengo produce quién? Beta y prima. En este caso, beta prima va a ser, y bueno, en este caso de prima, beta de prima, porque beta es este. Eh, entonces vamos a tener la otra producción que es E prima, produce alfa, E prima. ¿Quién es alfa? T. Entonces, más T, prima.
epsilon, que por ley, recordemos que es por ley que colocamos el epsilon, no es porque representa cadena vacía ni nada, sino que única es netamente por ley, epsilon. Bien, y sigamos. Ya tengo E, voy con T. Sería, eh, produce beta T prima. ¿Quién es beta? F T prima. ¿Sí? Entonces, vamos, esto ya lo tengo. Seguimos con el siguiente. Prima. T prima produce quién? Alfa T prima. En este caso es por F. Por F T prima. Y el epsilon está por ley, ¿verdad? Y esta pues no es recursiva y solo lo copiamos así porque no hay ninguna recursiva que quitar. Entonces yo ya tengo la gramática con la cual yo voy a estar trabajando. Entonces ya puedo empezar mi construcción de análisis sintáctico. Lo voy a compartir las dos pantallas para que tengamos ahí mejor una vista. Bien, entonces ahorita ya tengo del lado derecho, bueno, de mi derecha tengo la gramática y del lado izquierdo voy a empezar con los cálculos de primeros. Bien, eh, voy a empezar a calcular los primeros de la gramática. Y vamos a empezar. Primero de quién? De E. Vamos a empezar por el primero de E. Y aquí está E. Bueno, entonces yo digo que el primero de E es el primero de T. Aquí estamos primero de E. Tengo que evaluar el primero de T. Bueno, entonces digo primero de T. Primero de T. ¿Sí? Pues ya voy con el primero de T. Aquí está T. Bueno, entonces con T digo, bueno, con T es el primero de F. Bueno, entonces digo primero de F. Primero de F. Ok, entonces voy con el primero de F. ¿Y quién es el primero de F? Paréntesis que abre. Entonces lo coloco. Paréntesis que abre. Coma. El otro número. ¿Verdad? Entonces, recordemos que el número no es NUM, sino que el número es un token. Así se llama el token. ¿Verdad? Así como este token se llama paréntesis que abre. Este token se llama número. No es una N concatenado con una U concatenado con una M, sino que es un token como tal, ¿verdad? Entonces ya subo y digo, bueno, F produce epsilon. No, entonces no calculo el primero de T', porque recordemos que para que yo siga calculando o haciendo unión de los primeros, uno de ellos debe producir epsilon. En este caso no produce epsilon. Entonces, cuando no produce epsilon, recordemos que les había dicho que era un do while. Y en el do while corta. Bien, ese es que con el primero de T. Entonces subamos el primero aquí arriba. Bueno, como primero de T no trajo epsilon consigo, entonces automáticamente eh, tampoco tengo que analizar o revisar el primero de prima. Entonces, por ende, puedo terminar y decir de que esto ya está concluido. Bien, sigo con lo siguiente. Automáticamente aquí ya calculé el primero de E, primero de T y primero de F. Pues ya no lo tengo que volver a colocar. Entonces coloco acá primero de E'. Primero de E' es más epsilon, ¿se dan cuenta?
más, coma, epsilon. ¿Sí? Entonces, ese es el primero de prima. Ya no hay necesidad aquí de calcular hacer otro cálculo. En este caso, no podía yo venir y decir acá en esta producción, calcular el primero de T' porque eh, el signo más ya no, valga la redundancia, no es un, no es un epsilon, sino que es un más, entonces no me, a mí no me produce ese epsilon con el cual yo voy a tener que seguir uniéndome. Ese es en el caso de prima. Vamos con T'. Con T' es casi similar. T'. ¿Quién es el primero de T'? Por, bien, sí, por produce epsilon, ¿no? Entonces ya no tengo que seguir evaluando los siguientes elementos gramaticales, sino que lo dejo ahí, pero también tiene otra producción asociada, que es epsilon. Entonces, el primero de T' es por epsilon. Y si se dan cuenta, ya terminé el cálculo de primeros y de todos los terminales, de todos los no terminales. Eh, ahorita la pausa. Tal vez fue un poco rápido, pero necesito saber. ¿Lo entendieron todos a cabalidad? ¿Cómo alguien ahí se perdió ahorita que estamos en primeros? Bien, ahí me puede preguntar, me puede cuestionar cualquier cuestión. Gracias. Igual me pueden ahí interrumpir si no, si se pierden en algún punto. Bien, ese es en el caso de primeros. Vamos con el caso de siguientes. Voy a copiar este. Siguiente de, primero empezamos con el símbolo inicial. En este caso, pues el símbolo inicial es E, ¿sí? Que si yo no lo digo, pero pues podría poner aquí símbolo inicial, sí. Símbolo inicial. Digamos algo. Vamos a ver, Brian, cuando digo que fuera una producción tiene vacío en la primera posición. Así es, cuando cuando el que llama, por ejemplo, el otro no terminal, contiene en sus primeros un epsilon. Por ejemplo, aquí, vamos a ver, no. Ah, no, aquí estoy, perdón, estoy en otra gramática, es esta. Digamos que F, si F hubiera producido epsilon, ¿verdad? Si produce epsilon, eh, así como acá, entonces ya va epsilon aquí en los primeros. Entonces, al momento de ir epsilon, automáticamente el primero de T, tengo que ir a calcular T'. ¿Por qué? Porque F trajo epsilon, trajo lo vacío, ¿verdad? Entonces, ya el primero de T no es solo el primero de F, sino que es la unión del primero de F unido con T'. Entonces, como ya este ya trae epsilon, automáticamente acá también el primero de E' es la unión entre el primero de T y el E'. ¿Por qué? Porque T trae epsilon y ese epsilon viene desde F, ¿verdad? Pero ese no fue el caso, sino que el caso únicamente pues fue de F y F no producía epsilon, ¿verdad? Así fue esa es la, la interpretación que se le da cuando me refería a que venía vacío. Bien, seguimos en el siguiente de. Recordemos que por ley, en el siguiente del símbolo inicial se le debe de colocar dólar, ¿sí? Ese es por ley, por ley. Ahora bien, les quiero hacer la pregunta.
¿Tiene otro siguiente E o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene otro siguiente o solo dólar se le coloca? Solo con dólar. Gracias, Milton. El símbolo paréntesis que cierra. ¿Eso es correcto? ¿Por qué? Porque está en esta producción. Recordemos que yo les dije de que siempre tienen que ver en las producciones si contiene o si está el símbolo que estoy evaluando. Por ejemplo, en la clase anterior, la L no solo estaba en símbolo inicial y ya no estaba en ninguno ya no estaba en la gramática, entonces no había necesidad de calcularle un siguiente, pero en este caso E está aquí. ¿Quién es su siguiente? Esta es la forma A produce alfa, B beta, en el cual beta le pasa todo lo que está en su primero al siguiente de B. ¿Quién es el primero de un terminal? Sí mismo. Entonces es paréntesis que cierra, ¿verdad? Seguimos. Gracias ahí por las respuestas, Brian, Milton, Carlos. Seguimos y vamos con E'. ¿Quién es el siguiente de E'? Bien, el siguiente de E' está acá. E' cumple esta función de A produce alfa, A produce alfa, B. Voy a colocar acá esta forma, que sí me interesa que miremos esta forma. No produce nada minúscula, pongámoslo en lugar y B. Esta es la forma que cumple. eh, produce T, E', ¿verdad? Donde cuando B es el símbolo final, todo lo que está en el siguiente de A pasa al siguiente de B. Entonces, todo lo que está en el siguiente de E pasa al siguiente de E'. En este caso es dólar, paréntesis que cierra, ¿verdad? Si necesito que lo veamos bien. Aquí también se da esta cuestión. Pero ¿por qué no le paso todo lo que está en E' a E'? ¿Alguien me puede decir por qué no? Gracias, Brian, por la recursión. Gracias, Brian. Y eso es muy interesante que podamos ver nosotros son pequeñas cosas sencillas tal vez, pero son importantes, que están basadas siempre en un fundamento matemático. Claro que sí. Bien, tengo esta forma. Esta es una de las leyes en el cual dice, bueno, si quieren voy a compartir mejor la presentación del día martes, en el cual tengo la ley. Vamos a ver, aquí está. Bien, dice lo que están aquí en amarillo. Dice, A produce alfa, B es una producción. Entonces todo lo que está en beta, que contiene, bueno, esto no nos interesa. Entonces todo lo que está en el siguiente de A pasa al siguiente de B. Es decir, esta es la forma que estamos buscando. A produce alfa B, que es esta. A produce alfa B. Y aquí voy a resaltar otra cosa. Entonces, todo el siguiente de A, es decir, todo el siguiente de E, pasa al siguiente de B. Es decir, todo el siguiente de E pasa al siguiente de E'. ¿Quién era el siguiente de E? Dólar, paréntesis que cierra. Entonces, automáticamente se lo asigno a E', que es dólar, paréntesis que cierra. ¿Verdad? No sé si queda claro ahí, Brian. Ok, gracias.
Bien, esta, si se dan cuenta, em, también cumple similar, porque E' está al final de la producción, pero ¿por qué no le asigno? Porque automáticamente aquí estoy viendo que es A produce alfa B, y aquí yo no tengo, este es A produce alfa A, ¿verdad? Entonces aquí no puedo, es por la recursividad que mencionaba Brian, ¿verdad? Entonces, eso sería obvio, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente de prima? Dólar paréntesis que cierra. Ok, entonces asigno dólar paréntesis que cierra. Y esto se reduce a dólar que paréntesis que cierra, entonces está de más. ¿Verdad? Entonces, continúo. Bien, voy a calcular el siguiente de T. Bien, ¿dónde está T? Aquí está. Están estas dos producciones T. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con este? Todo lo que está en el primero de E' pasa al eh, siguiente de T. ¿Quién es el primero de E'? Es más epsilon. Pero recordemos que en la ley nos están diciendo que, exceptuando epsilon. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el primero de prima? Más. Estoy en esta producción, para que no nos perdamos. Estoy en esta producción. Todo lo que esté en el primero de E' pasa al siguiente de T. Ok, ¿quién es el primero de prima? Más epsilon. Pero pasa todo exceptuando epsilon. Entonces coloco más. ¿Sí? Bien, ese es en el caso de esta producción. Vamos con esta. Aquí alguien me puede decir, bueno, si quieren, terminemos esta porque ahorita me acaba de dar cuenta algo. Bien, aquí sigo. Y bien, ese es en el caso de para para este caso. Pero que es alfa, B, beta. Pero también se dan cuenta que beta, en este caso E', produce epsilon aquí. Voy a subrayarlo con otro color. Sí, y aquí también dice, cuando A produce alfa B o A produce alfa B beta, es una producción. Entonces, todo el primero de beta contiene epsilon. Sí, el primero de beta, es decir, el primero de E' en este ejemplo, tiene epsilon. Entonces, todo el siguiente de A pasa al siguiente de B. Entonces, si se dan cuenta, esta producción que está en amarillo cumple con dos reglas. Con la regla de que todo el primero de E' pasa al siguiente de T, exceptuando epsilon, que ya la hicimos, pero también E' contiene epsilon. Entonces, todo el siguiente de E, que es esto, pasa al siguiente de T, ¿verdad? ¿Entendió? Ahí alguien me puede explicar, me puede decir si logró entender. Si no, pues me pueden preguntar. ¿Entendieron qué es lo que pasó ahorita? Vamos a ver ahorita qué pasó. Solo déjenme ver acá. Bien, vamos a repetir. Yo ya había calculado el siguiente de prima, ¿verdad? Ahí no hay dudas. Bien, siguiente de T. ¿Dónde está T? Aquí está T. Entonces voy a subrayarlo con amarillo.
¿verdad? Y empiezo a decir, bueno, ¿qué ley aplica? Es esta, que dice A produce alfa, beta, B. Entonces, con esto digo, bueno, ¿qué dice aquí? Todo el primero de beta pasa al siguiente de B. Bueno, aquí todo en orden. Todo lo que está en el primero de E', ¿quién es este? Lo voy a subrayar con un amarillo. Pasa al siguiente de T. Lo voy a subrayar acá con celeste. Todo lo que está en amarillo pasa al celeste. Exceptuando quién? Exceptuando epsilon que tengo aquí. Exceptuando epsilon. Exceptuando epsilon. Color transmetro. Exceptuando epsilon. ¿Sí? Entonces, como exceptúo epsilon, ¿quién es? Solo queda más. ¿Sí? Ahí todo en orden, ¿verdad? Quiero que quedemos ahí todo en orden. Bien, pero, miremos lo siguiente. Aquí vamos a hacer un poco más pequeño para que podamos ver la ley completa. Y dice, voy a subrayar con otro color celeste y dice, A produce alfa, B, beta, ¿es una producción? Sí. Entonces todo el primero de beta contiene epsilon. ¿Quién es el primero? ¿Quién es beta en este caso? Beta es E'. E' contiene epsilon en su primero. Sí, aquí está. Entonces, todo el siguiente de A pasa al siguiente de B. ¿Cómo así? Entonces, todo el siguiente de E pasa al siguiente de T. ¿Quién es el siguiente de E? Dólar, paréntesis que cierra. Y todo eso pasa al siguiente de T. ¿Por qué se dio esto? Porque E contiene epsilon en su primero. Ok, bien, vamos a ver quién. Esa es una interesante pregunta. Vamos a ver, vamos a construir acá. Vamos a ver, insertar ecuación. Vamos a produce alfa, alfa, B, beta. Esta es la forma que estamos buscando. ¿Sí? A es E, ¿sí? Alfa no existe porque no hay nadie detrás de T. Podría decirse que alfa es un epsilon, porque no existe. Es vacío, pero no vamos a meter en epsilon, entonces solo colocamos así. Alfa no existe. Nulo, por decirlo así. B es T y beta es E'. ¿Sí? Alfa no existe. ¿Sí? Alfa no existe, no hay nada acá. Si yo traigo esto para acá, A es E', alfa es más, T es B y beta es E'. ¿Sí? Entonces, para este caso que estoy evaluando, A es E, alfa no existe, B es T y E' es beta. Alfa es la representación de cualquier elemento. Puedo tener un, no sé, digamos, no sé, un G, digamos, G más, digamos, y todo esto va a ser alfa. Alfa es la representación de todo lo que está antes de B. Y B es este. Entonces, alfa es eso.
Alfa es la representación de todo lo que está antes de B. ¿Cómo sé quién es B en qué momento? Es el que estoy evaluando. Por ejemplo, puedo tener un FB, un FT. Si estoy calculando el siguiente de T, entonces T es B. Pero si estoy calculando el siguiente de F, F es B y todo esto es beta. Todo TE es beta para el siguiente de F. Para el siguiente de T, F pasa a ser alfa y E es beta. Pero entonces depende de quién estoy evaluando. No es un terminal, sino que puede ser, es todo lo que está antes de B. ¿Y quién es B? El que estoy evaluando actualmente. Entonces, no sé si entienden, si se me pierden un poco o no. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Bien, voy a dejar esto acá, voy a subrayarlo, voy a colocarlo con otro color, para que no nos perdamos. Ay, lo rojo. Esto viene en el parcial. Sí, exacto, diste con el punto. Diste con el punto, Ángel. ¿Por qué beta es que llega al final? Porque beta produce epsilon. Entonces, como que yo tuviera esto, como E contiene epsilon, es como que yo tuviera esto. ¿Y cuál es cuando alguien está en el final? Todo el siguiente D pasa al siguiente DT. ¿Por qué? Porque E' tiene epsilon. Entonces, por eso es que estos dos elementos gramaticales, que es dólar, paréntesis que cierra, que es el siguiente D, pasaron al siguiente DT. ¿Por qué? Porque E contiene epsilon en sus primeros y se le coloca así, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si en el primero de E' no estuviera epsilon? No hago esto. Yo únicamente me quedo en el que el primero de beta le cede al siguiente de B sus elementos. En este caso sería solo más. Pero al momento que el primero de E' trajera epsilon, estamos en el lado izquierdo, como trae epsilon, y se le aplica la tercera ley, que es todo el siguiente de A pasa al siguiente de B, todo el siguiente de E, que es esto, pasa al siguiente de T, ¿verdad? Esto lo vamos a ver si seguir viendo en las siguientes producciones, ¿verdad? Así que no nos aflijamos. Eh, bien, aquí vuelve a aparecer T. Y voy a copiar esto otra vez y lo voy a colocar acá para que lo podamos ver. Lo que está en rojo no forma parte de la, de las producciones. Y bien, aquí está ahí. Pero si se dan cuenta, empecemos a evaluar. El primero de E', es decir, el primero de beta, le cede todos sus elementos al siguiente de B. Es decir, el primero de E', ¿quién es el primero de E'? Más epsilon, le cede todo sus primeros al siguiente de B. ¿Quién es B? T. Entonces le cedo más, exceptuando epsilon. Pero este ya tiene más, entonces no es necesario, entonces lo dejo así. Bien. Pero luego me doy cuenta que E' produce epsilon. Aquí está. Que tiene sus primeros epsilon. Entonces, como es epsilon, se anula y queda así. Queda así. Entonces, todo el primero de A, todo el siguiente, perdón, todo el siguiente de A pasa al siguiente de B. Todo el siguiente de E' pasa al siguiente de T. ¿Quién es el siguiente de prima? Dólar, paréntesis que cierra. Pero eso ya los tengo, entonces ya no hago nada, ¿verdad? No es de que no los agregue, sino que obviamente, pues, si aquí hubiera existido un por, pues yo lo agrego. Pero pues da la casualidad que el siguiente de E y E' es el mismo.
Pero entonces acá no es de que yo esté obviándolo, sino que sí lo estoy calculando, pero ya es algo que existe, ¿verdad? Entonces ya estoy con el siguiente de t. Vamos a volver a tocar ahorita otra vez el tema, porque todavía faltan los siguientes de t, t' y f. Entonces ahí vamos a estar volviendo a explicar todas estas cuestiones. Bien, paso acá. Produce. Vamos a colocar acá que estoy en esta producción y voy con el siguiente de F. Siguiente de F. Y ahorita estoy con el siguiente de F. Y digo lo siguiente. Eh, Solo déjenme. Eh, prima T. Siguiente de. Siguiente de T. Siguiente de T prima. Perdón. Siguiente de T prima. Bien. Eh, Vamos con el siguiente de T. No, siguiente. F, T. Voy con el siguiente de F mejor. Ahorita que sí. Mejor quedamos con el siguiente F. Bien. Vamos con el siguiente F. Aquí está F. El dólar representa el final de la cadena, por decirlo así. No tanto de la producción, sino que de la cadena. De la cadena ya lo van a ver en el análisis predictivo. Aquí está, cuando yo aplico esta tabla, es este. Y aquí está dólar, miren. Representa el final de la cadena. Este fue la prueba que hice cuando pues, pensé que lo que habíamos trabajado el día martes estaba tal vez erróneo porque esta celda estaba vacía, estas celdas estaban vacías, entonces hice la prueba. Si alcanza a ver la prueba el día de hoy, se evalúa en el examen de la secuencia de tokens. Correcto. Si se dan cuenta, esta era la entrada de la gramática que vimos el día martes y se le agrega un dólar al final, que es el que me va a estar ahí dictando a mí el fin de la secuencia y se le contrasta contra el símbolo inicial versus dólar. Es sí, es como el numeral en el método del árbol. Sí, es similar. Tiene la misma función, ¿verdad? Entonces, este análisis predictivo lo vamos a ver tal vez al final de clase, si no, pues no se evalúa el día sábado. Bien, vamos con F. El siguiente F. No, no tiene teoría. Todo es práctico. Todo es práctico. Tiene árbol, gramáticas, LL1 y no estoy seguro si trae optimización o minimización de estados. Si ustedes estudian la minimización de estados, pero no estoy seguro si se evalúa. Pero lo que sí viene fijo es árbol, gramáticas y LL1. ¿Verdad? Sería aquí, lo voy a apuntar. Árbol, gramáticas, LL1. Tentativamente, minimización de estados. Pero los tres primeros fijo. Y es 100% práctico, no tiene teoría. Eh, Sigamos. eh, Es minimización de estados, es lo que vimos después del método del árbol. Están en las clases ahí, en las últimas clases de análisis léxico. Entonces ahí lo pueden
Lo pueden ver. Entonces, bueno, sigamos en minimización de estado cero. Es un tema bastante sencillo. Entonces, si se incluye, no tendría tanta ponderación. Siguiente de F. Aquí está F. A, este. Alfa no es nadie. B es F. Beta, prima. Bien, ¿qué pasa acá? Todo el primero de T prima, que es pasa al siguiente de F, exceptuando epsilon. Entonces, por nada más. Si yo tuviera aquí más, dividido, paréntesis, que cierra, pasa todo, menos epsilon. Paso todo esto, acá, menos epsilon. Pero como solo tengo por, o sea, solo pasa por, ¿verdad? Menos epsilon. Bien, entonces, pero recordemos que acá cuando en el LL1 tengo que evaluar los, todas las leyes, todos los posibles casos. Entonces evalúo T'. T', ¿tiene epsilon en sus primeros? Sí, sí tiene. Entonces, como tiene epsilon, produce esta forma. Porque como tiene epsilon, produce esta forma, que es alfa, no es nadie, y beta hasta el final, que es F. Entonces, todo el siguiente de T pasa al siguiente de F. Todo el siguiente de A pasa al siguiente de B. ¿Quién es el siguiente de T? Más dólar, y paréntesis que cierra. Lo copio y se lo asigno al siguiente de F. ¿Y por qué? Porque yo estoy viendo que T' produce epsilon, solo por eso. Si no produciera epsilon, nunca, y solamente le agrego por, nunca hago eso, solamente le agrego el por, nada más. Pero como produce epsilon, entonces cuando produce epsilon se anula y queda de esta forma. Entonces todo el siguiente de A pasa al siguiente de B. Todo el siguiente de T pasó al siguiente de F, que es más dólar, paréntesis que cierra, ¿verdad? Entonces, ¿entienden esta parte? Necesito que quede clara esta parte porque hoy es el último día de clases antes del parcial y este tema siempre viene en los parciales, ¿verdad? Estos casos siempre vienen en los parciales. ¿Sí me lo logran ver? Gracias. Bien, ese es en el caso de esta producción, pero también está en esta producción, en la de abajo. Entonces está en este. Bien. A, prima, alfa es por, F es B y T' es beta. Bien, todo el primero de T' pasa al, al primero al siguiente de F. ¿Quién es el primero de T'? Es este. Pasa lo mismo, ¿verdad? Entonces no tengo que hacer nada, pasa por, que está aquí. Bien, pero T' produce epsilon, entonces vuelvo a tener este caso. Pasa todo el primero de A, todo el siguiente de A, perdón, pasa al siguiente de B. Todo el siguiente de T' pasa al siguiente de F. Ahora les hago la pregunta, ¿quién es el siguiente de T'? ¿Quién es el siguiente de T'? ¿Ya lo calculamos o no?
No se calcula. Entonces, dejamos en pausa esto y seguimos calculando porque nos hace falta el siguiente de T'. Dejamos pausado el siguiente de F. Y así es, como todo esto es recursivo. Entonces, ustedes hacen el algoritmo y cuando necesiten algo, van a ir a calcularlo y ya lo calculan y ya retorna los símbolos que necesitan. Siguiente de T. T'. Siguiente de T'. T' está en esta producción. Voy a quitar esta. Voy a mover esto para acá. Se me fue mi beta. ¿Y dónde está mi beta? Vamos a ver, aquí está beta. Está acá. Bueno, igual este no tiene beta. Eh, como estoy evaluando T', ¿verdad? Estoy evaluando T', voy a ponerlo en amarillo lo que estoy evaluando. Voy a poner en amarillo lo que estoy evaluando, que es T'. Entonces, para T', A es T, alfa es F, B es T' y no existe una beta. Entonces es esta forma, donde todo el siguiente de T pasa al siguiente de T'. ¿Quién es el siguiente de T? Es esto. Entonces todo eso pasa al siguiente de T'. ¿Sí? Y es el único lugar donde aparece T'. Después ya no aparece T'. Ah, bueno, está aquí, perdón. Bueno, pero aquí cae en el caso de que como es, estoy buscando esta forma, A produce alfa B. Y este es, ¿quién es A? Para este caso, el de abajo que voy a subrayar con celeste, A, prima, alfa es por F, ¿verdad? Aquí alfa son dos símbolos, si se dan cuenta. Alfa es por F y T' es B. Pero este caso, si se dan cuenta, este caso no cumple con la ley. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando, perdón, un A produce alfa B. Y este no es, este es A y este vuelve a ser A. Este es esta forma. Lo que estoy haciendo tiene esta forma. A produce alfa A y ese no es una ley. La ley es A produce alfa B. Entonces aquí no hago nada. Entonces ya calculé el T. Como ya calculé el siguiente de T, regreso a donde estaba. ¿Y dónde estaba yo? Calculando el siguiente de quién? De F. Entonces regreso a donde estaba. Es una recursividad. Regreso a donde estaba. Aquí está mi beta. Regreso a donde estaba y ya sigo. Bueno, T' contiene en sus primeros, perdón, epsilon. Como contiene epsilon, caigo en esta forma. Todo el siguiente de A pasa al siguiente de B. Todo el siguiente de T' pasa al siguiente de F. ¿Quién es el siguiente de T'? Más dólar y paréntesis que cierro. Y esos ya los tengo. Entonces no hago nada. A la larga no había que hacer nada, pero siempre se calcula, porque la computadora no sabe si se hace o no se hace nada. Siempre lo tiene que calcular. Lo que sí no se hace es esto. No se hace. No se duplica. ¿Por qué? Porque no. O sea, que yo evalúo que si existe más, pues ya no lo agrego, pero no se duplica. Y tampoco no es que no se agregue, siempre se tiene que validar. Ese paso siempre tengo que tenerlo. Y bueno, con eso doy por concluido el cálculo de siguientes, porque ya tengo todos los siguientes de todos los no terminales. ¿Dudas hasta acá? ¿Lo logran ver? ¿Se perdieron en algún punto en el cálculo de primeros o siguientes? Cuéntenme. Pues yo sí necesito que tengamos bien, bien, bien claro esto. ¿Todo bien? ¿Alguien más? Ok. Eh,
clase 18. Vamos a ver. Vamos a empezar a construir la tabla. Tengo E, E prima, no, perdón, E, T, F. Vamos a colocarlo en orden. E, E prima, T, T prima, F. Y en símbolos de entrada tengo los no terminales, que serían, ¿cuáles son acá? Número, número, más, uy, más por paréntesis que abre, paréntesis que cierra, paréntesis que, paréntesis que abre, paréntesis que cierra y do. Y esta va a ser mi, aquí está. Este va a ser Ingeniero, una pregunta. ¿El epsilon no se agrega a la tabla? va a ser mi, no, no se agrega, no se agrega. Lo que es, no se agrega, como les digo, el epsilon juega otro papel dentro del análisis, no, nunca representa un símbolo de entrada y tampoco se agrega. Por eso mucho cuidado con construir gramáticas con epsilon. El epsilon no representa ninguna entrada. Es un comodín, sí, es un comodín. Lo van a ver ustedes en el tema de análisis semántico, que el epsilon es un pivote para regresar en el árbol, pero no representa nada. Como les dije, tal vez en el finalizar el contenido del curso, si nos queda alguna semana, tal vez eh, ahí voy a abordar ese tema. Si es que, pues, tal vez hacía grandes rasgos para que la idea es que ustedes vayan lo mejor preparados para el siguiente curso. Entonces, pero no es no se coloca y no se debe de representar en gramáticas. Vamos a seguir. Tenemos que seguirla con la construcción eh, de la tabla de análisis sintáctico. Bien, vamos a evaluar. En la tabla de análisis sintáctico se evalúa eh, primeros, ¿sí? Primeros. Bien, voy con E. El primero de E es paréntesis que abre, número. Pero vamos primero con paréntesis que abre. E, paréntesis que abre. Es esta celda. E, paréntesis que abre. Primero de E con paréntesis que abre. ¿Y qué, qué producción le coloco? Le corresponde la producción con la que, eh, con la que, valga la redundancia, produjo este primero. ¿Quién es? Es esta. Es la única producción de E. Entonces coloco, para eso quería esta cosa, solo para que me tome E, produce E, E prima. ¿Sí? Esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta producción fue la que produjo. Esta producción fue la que produjo este primero, paréntesis que abre. Seguimos con el siguiente. Eh, E, primero de E, con número. E, número. ¿Sí?
¿Qué producción produjo este primero? Pues la misma. Entonces la copio. ¿Sí? Y ya. Ya terminé con los primeros de E. Voy con el primero de prima. Bien. Vamos en orden, ¿verdad? El primero de E prima, vamos a ver, E prima con más. Es esta casilla. E prima con más. E prima, ¿quién produjo que llegaron más? Es esta producción. Si se dan cuenta, E prima tiene dos producciones. Entonces, no fue esta, sino que fue esta la que produjo el primero de E prima. ¿Sí? Eh, entonces, se coloca E prima, coloco, ya no me sirve porque ya copié. Ay, joder, no puches. Sin bordes. Ahí está. E prima produce, ¿qué produce E prima? Más E prima. ¿Sí? Y eso es lo que produce. Entonces allá ya, ya terminé con E prima con más. Siguiente. E prima con epsilon. Híjole, pero aquí no hay epsilon. ¿Qué hacemos con eso? Esa es la ley. Bueno, como aquí el compilador, todos son leyes. Aquí está la tabla de análisis sintáctico. Las leyes son meras marcianas, pero dice, si epsilon está en el primero de alfa, es decir, epsilon está en el primero de E', entonces para cada terminal de E, solo quiero hacer esta, para cada terminal de E, en el siguiente de A, se agrega A, produce A para la, como así. Si yo tengo en los primeros, no se puede porque es un formato, ecuación y cuando lo paso acá no se puede porque no es texto, no es texto. Bien, es como un formato látex que le pone acá y eso no pasa tan transparente. Bien, eh, ¿qué dice acá? Bien, si yo tengo en los primeros, tengo epsilon, entonces yo agrego la producción que me, valga la redundancia, que me produjo este epsilon. ¿Quién fue? Fue esta. E' produce epsilon. Fue esta. ¿Y en dónde se lo agrego? Se lo agrego en los siguientes de E'. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Si yo tengo epsilon en los primeros, entonces voy a ir a sacar la producción que produjo, valga la redundancia, ese primero, que en este caso es E' produce epsilon, y no se lo agrego en el primero, sino que se lo agrego en los siguientes. ¿Por qué no se lo agrego en el primero? Porque yo no tengo en la tabla de análisis sintáctico, no tengo un epsilon, ¿sí? No puedo venir y decir como todos, bueno, aquí produjo más, bueno, entonces se lo agrego en E' produce más, como estaba. No, aquí no tengo ninguna, aquí se lo tengo que agregar en los siguientes. ¿Quién es el siguiente de E'? Dólar y paréntesis que cierra. Dólar y paréntesis que cierra. Entonces, en esos dos, yo le tengo que agregar ¿qué? ¿Quién le tengo que agregar? E' produce epsilon.
prima produce epsilon. Vamos a ver si jala. Ahí está. E' produce epsilon. En los dos. ¿Por qué? Porque senos son los que están en el siguiente. Se dan cuenta, los siguientes es dólar y paréntesis que cierra. Dólar y paréntesis que cierra. ¿Verdad? Y ya terminé de calcular o de agregar a la tabla los primeros de prima. Y así me voy sucesivamente. Es un algoritmo. Todos son algoritmos, pero y recursividad. El compilador lo que tiene es que es recursivo a morir. Desde el léxico hasta generación de código intermedio, incluso hasta la optimización. T. Vamos con T. Primero de T es dólar, perdón, es paréntesis que abre y número. Pero vamos con paréntesis que abre. T con paréntesis que abre. Bien, ¿quién produjo este primero de T? Pues sin lugar a dudas fue esta producción, que es la única. Entonces digo, y bueno, coloco en T, paréntesis que abre en la matriz, E produce F T prima. ¿Sí? F T prima. Y ya estoy resolviendo T con paréntesis que abre. Vamos con el siguiente. T con número. T con número. Es acá. ¿Quién produjo esta producción? Este primero, perdón. Pues la misma producción. T produce F T prima. T produce F T prima. Aquí está. Y aquí estamos. Y ya terminé, porque solo tenía dos primarios. Entonces, si tengo más, tengo que hacer todo el análisis en todos. Alguien puede, para términos de examen, pueden ustedes decir, bueno, paréntesis que abre el número, produce, los dos se produjeron por esta, por esta producción, no copien todos, o sea, es más fácil, pero la computadora lo hace paso a paso. Igual yo estoy explicando, entonces es paso a paso, pero con base a lo que ustedes vayan ahí generando y se vayan más fácil, pues ustedes lo van a ir haciendo más práctico, ¿verdad? Bien, T'. T'. T' es este, con por. T' con por. T' con por. Es T' y por. ¿Sí? ¿Quién produjo esta producción? Es esta. T' produce por F T', que es esta. T' produce por F T'. ¿Sí? Recordemos, aquí tengo dos producciones asociadas a un no terminal. T' produce por F T' y T' produce epsilon. Pero no tengo que colocar las dos, ni tengo que colocar epsilon, sino tengo que ver quién produjo este primero, que es por. Solo, exacto, Ángel, solo puede haber una producción por celda. ¿Qué pasaría si hubieran dos producciones por celda? ¿Alguien me puede decir eso? Es ambiguo. Correcto, correcto. Entonces, platiquemos un poco de eso. Ahorita hablando de eso. Nosotros humanamente revisamos la ambigüedad si una gramática para una cadena de entrada genera más de un árbol, ¿verdad? Eso es lo que habíamos dicho cuando empezamos el curso, el tema de análisis sintáctico. Que para que una gramática fuera ambigua, pues tiene que generar dos árboles. Pero ¿cómo sabe el compilador que genera dos árboles? Si él no puede dibujar, la computadora no puede dibujar, ¿cómo sabe que genera dos árboles?
En la tabla, en la tabla. Si yo tuviera dos producciones asociadas a una celda, es ambiguo. Entonces, ustedes cuando hacen sus compiladores en COP o algo así, y ¿cómo sabe COP que fue ambiguo? Que es ambiguo en la gramática, o tira el problema de shift reduce. Aquí no hay shift reduce, eso va en LR, en los LR. Pero, ¿cómo sabe? Por la tabla. En la tabla hay un conflicto de dos, tiene más de una acción. En este caso, podría tener más de una producción. Y si tiene más de una producción, es decir, que tiene dos caminos. Y eso es un error sintáctico. ¿Verdad? Solo pues, gracias ahí Ángel por la pregunta, interesante pregunta. Bien, sigamos. Ya terminamos esto. Vamos con T' con epsilon. Bueno, pero yo no tengo epsilon en la tabla. Entonces, como no tengo epsilon, de todas maneras voy a ir a jalar la producción que se le asocia, que es T' produce epsilon, y se lo agrego ¿a quién? Al siguiente de T', que es esto, más dólar, paréntesis que cierro, ¿sí? ¿Quién le agrego? T' produce epsilon, más, aquí coloco esto, T' produce epsilon, más, ¿quién es? Dólar, prima produce epsilon y paréntesis que cierro. ¿Sí? ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Porque acá tengo un epsilon en los primeros. Y como tengo epsilon en los primeros, voy a ir a traer esa producción que produjo ese epsilon, que este prima produce epsilon, y se lo agrego a los siguientes. ¿De quién? De T', ¿verdad? ¿Qué pasa si en el siguiente hubiera quedado así? Bueno, lo agrego aquí, lo agregaría aquí, pero esto fuera ambiguo. Esto fuera ambiguo, ¿verdad? Entonces, así también se produce un caso de ambigüedad. Si en los siguientes yo tengo, entonces si a ustedes les queda en los siguientes un símbolo igual a los primeros, muy posiblemente es ambiguo. Muy posiblemente es ambiguo, porque puede dar este caso. Bueno, como hay un epsilon, se lo agrego a los siguientes, pero en el siguiente también está alguien que ya tenía ocupada esa celda, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado con eso también. Bien, con eso terminamos con el T, con T, perdón. Y terminamos con T', perdón. Vamos con F. F con paréntesis que abre. F paréntesis que abre. ¿Quién produjo esa producción de F? En este caso fue F, produce, paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Entonces sería así. F, paréntesis que abre, paréntesis que cierra. ¿Sí? Sí, si se repite el signo de primeros en los siguientes, muy posiblemente fuera ambiguo. No, que lleve epsilon en los primeros no es ambigüedad. Si se dan cuenta que llevo epsilon en los primeros, no hay problema. Si yo tengo epsilon, me obliga a calcular o a colocar la producción en los siguientes. Y si en el siguiente está un símbolo de los primeros, ese es el problema. Ese es el problema, ¿verdad? Que tenga así. Entonces yo digo, bueno, todo epsilon, todo lo que está en epsilon, te produce epsilon, se lo coloco en los siguientes, pero los siguientes eh, también están que ya había calculado yo con otra producción que estaba acá. Entonces ese sería el clavo, ¿verdad? Entonces ahí sí tengan cuidado en ese sentido, porque les puede generar ambigüedad.
¿Y por qué genera ambigüedad? ¿Será que hice algo malo en los primeros? No, la gramática está mal construida. Por eso genera ambigüedad. Porque el cálculo de primeros y siguientes, pues, eso es cálculo normal, pero ellos no tienen la culpa. El que tiene la culpa es la gramática que está mal construida, ¿verdad? Siempre tengamos énfasis y cuidado en la gramática que estamos construyendo. Siguiente. El Vamos con F con número. F con número. Bien, ¿quién produjo este primero? Fue este. F produce número. Entonces, o coloco esa producción. F produce número. ¿Qué era? Con F. Ya terminé de barrer o de calcular todos o de calcular todas las posiciones de la matriz o de la tabla de análisis sintáctico y doy por terminado la construcción de tabla de análisis sintáctico. Y este es el resultado. ¿Dudas hasta acá de la construcción de tabla de análisis sintáctico? Gracias. ¿Alguien más tiene dudas? Gracias. Con esto, lo que hicimos, ustedes tienen que construir su tarea, ¿verdad? La tarea es exactamente el ejercicio que hicimos ahorita. Ustedes tienen que construir, eso sí, ustedes la tienen que construir. Tienen que construir su gramática LR, así, es recursiva por la izquierda. Después le quitan la recursividad por factorizándolo para que sea derecha. Después calculan sus primeros, después calculan sus siguientes y por último construyen su tabla. Básicamente esa es la tarea, ¿verdad? ¿Cuál es la tarea? Es una gramática que acepte gramáticas. ¿Cuál es la estructura de una gramática? Es una lista de producciones y dentro de cada producción existe una lista de terminales o no terminales. Esa es la premisa. Entonces ustedes vayan ahí jugando con esas listas, creen su LR, construyanla con base a la forma estándar que es A produce a alfa o beta. Recordemos que la forma estándar de las gramáticas es esta. A produce a alfa o beta. O beta. Sí, solamente se recorre la lista de primeros. Y cuando encontrás un epsilon, utilizas o te apoyas de los siguientes. Sí, así es, Carlos. Bien, dudas, como no hay más dudas, sigamos con el curso. Vamos a ver. Bien, vamos a crear algo, a hacer algo muy sencillo tema de tiempo. Bien, este no es. Ay, ¿qué lo hice? Aquí está. Aquí está. Bien, luego de que ustedes ya tengan su tabla, ustedes con su tabla no pueden aceptar cadenas. O sea, tienen la tabla, pero hay una forma de recorrer esa tabla para que ustedes acepten la cadena. Y es la siguiente, lo que se le llama como análisis recursivo. Uy, perdón. Esto, análisis recursivo. ¿Y cómo hace el análisis recursivo? De la siguiente manera. Nunca había escuchado ese término, Ángel, la verdad. Te soy sincero.
Tarea. No, nunca había escuchado ese término. Si me pudieras explicar, en lo que me explicas, o tal vez me aclaras ahí un poco, tal vez estoy usando otro concepto, o lo han visto con otro concepto. Bien, gracias, José. Bien, entonces, ¿cómo se construye el análisis recursivo? Es con una pila. Ponemos coincidencia, coincidencia, pila, uy, pila, entrada y acción. La pila está vacía. ¿Cuál es la pila vacía? E, dólar. ¿Quién es E? E es el símbolo inicial, por eso nosotros necesitamos un símbolo inicial. En este caso es E. Y se le agrega dólar. ¿Quién es mi entrada? Digamos que como esta entrada, esta es una gramática que acepta operaciones, voy a tener un 5 más 2 por 1 dólar. Y se le agrega. Esa es mi entrada, para que no nos tardemos tanto. Bien, y empiezo. Agarro, voy a hacer un zoom más fuerte para que podamos ver. Aquí está. Agarro yo el elemento o el último elemento de la pila. Recordemos que la pila siempre es el primer elemento del que agarra y es E. E, ¿con quién? Con la entrada. ¿Quién es la entrada? ¿Quién es el primer elemento de la entrada? Número. Entonces es E con número. Es esta. ¿Qué hago E con número? Bueno, entonces copio esto. Bueno, en este caso, E con número es asociar. Bueno, es esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Bueno, pongo acá esto. Aquí. Entonces estoy diciendo que voy a asociar T, T' y lo voy a sustituir. Uy, qué grande ese mío. Lo voy a sustituir por la E que tengo yo en el símbolo inicial. Entonces vengo yo y agarro esta producción. Se mira tan grande. Estoy haciendo. Sí, es un análisis predictivo. Sí, eso es lo que estoy haciendo, es un analizador sintáctico predictivo. Es esto. Sí, es lo mismo. Gracias, no sabía que se llamaba así. Muchas gracias. Bien, la entrada la copio. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, agarré esta E y la comparé contra número. Y es lo que tengo aquí resaltado en la tabla de análisis sintáctico. ¿Y qué hago? Bueno, aquí me dice haga E produce, sustituya toda la primera E por T E prima. Eso es lo que hice. Agarré esta E, la saqué de la pila y metí T E prima. Sigo. T, esta T con número. El primer elemento de la pila contra el primer elemento de la entrada. T con número. Es esta. ¿Qué me dice esa? Agarre usted esa, um, esta producción y sustitúyala. Pero no me va a sustituir. Sustituya toda la producción. ¿Por quién? Por T nada más. Recordemos que estoy evaluando el primer elemento de la pila, no E prima, solo T. Entonces estoy agarrando yo todo el elemento de la pila, bueno, el último elemento y lo estoy sustituyendo. Y aquí no hago nada. ¿Sí? Bien. Siguiente. El primer elemento de la pila versus el primer elemento de la entrada.
F con número. ¿Qué dice F con número? F produce número. Entonces, agarro la entrada, la copio y digo, bueno, F produce número. ¿Y qué es esto? Sustituyo la F, es decir, el primer elemento de la entrada con número. Y ahí está. ¿Sí? Ahora bien, digo, número con número. Bueno, esto agarro y voy a copiar estos dos. Número con número. Elimino esto y saco ese elemento de la pila, saco ese elemento de la entrada y ya lo coloco en coincidencia. 5. Esta cosa me está tomando como una operación. Ahí está. Y eso es una relación. Relacionar 5. 5. Y ya, sigo. T', el primer elemento de la pila versus el primer elemento de la entrada. Que es más, o bien ese signo, este apóstrofe solo es para que no me tome como operación. T' con más. T' con más. Es este. Epsilon. Bueno, entonces me dice T produce epsilon. Entonces sustituyo toda la T, el primer elemento, es decir, T con epsilon. Entonces, vacío, porque epsilon representa vacío. Más. Otra vez vuelvo. Primer elemento de la pila versus primer elemento de la entrada. E' con más. E' con más. Es un E' produce más T'. Y copio la coincidencia. Y es decir, aquí estoy sustituyendo esa E' con esta producción. Más, uy, pasó ahí. Estoy sustituyendo toda esa E' con su producción asociada. Y copio esto. ¿Sí? Más Te'. Bien, bajo estos y digo más con más. Bueno, lo saco y tengo 5, 5, 5 más. Entonces saco este signo más de la pila, lo saco de la entrada. Uy, perdón. Lo saco de la entrada y estoy relacionando más. Bien. Primer elemento de la pila versus primer elemento de la entrada. T con 1, T con número, T con número. Entonces, copio la coincidencia, copio esto, solo que acá voy a tener un F', que es lo que tengo. Copio esto y acá tengo yo, ¿qué hice? Hice T por Ft'. Vuelvo a evaluar. Bajo todo. Digo F, un número. F con número. Es esta. Es un F produce número. Es este que ya lo tengo, ya lo tenía acá. F produce número. Entonces coloco aquí un número. Bajo este 5. Bueno, aquí no lo bajo. Bueno, F con número. Bajo estos dos. Número con número. Los relaciono. 5 más 1.
saco el elemento de la pila, saco la entrada, tengo con por. T' con por. Tengo esto. T' con por. Perdón, aquí es una relación, relacionar uno. Ahí está. Ahora sí, T' con por. T' con por es esta. T' por F, T'. ¿Sí? Entonces, sustituyo todo esta T' ¿por quién? Por F, T'. ¿Sí? Vuelvo a, vuelvo a pensar, vuelvo a analizar. Por, lo saco de la pila y lo agrego en la coincidencia. Por. Agarro estos dos, saco el por. ¿Y qué hice aquí? Hice relacionar por. F con número, F con número es un produce número. Copio esto y tengo un F produce número. Entonces sustituyo esa F por número. Número con número, 5 más 1 por 1. Paso acá, saco el número, bajo este y me queda dólar nada más. Queda dólar, queda dólar. Y aquí relacionar 1. ¿Sí? Bueno, aquí, si se dan cuenta, ya en la coincidencia ya tengo todo el, toda la cadena, pero no he terminado el análisis. No lo he terminado todavía. Ahorita les voy a decir dónde lo termino. T', tengo que seguir. Cansado, pero sigo. T', primer elemento de la pila con el elemento de la entrada. T' con dólar, T' con dólar. Uy, no se mira. T' con dólar es T' produce epsilon. Entonces aquí saco este y pongo epsilon, pero epsilon es vacío, entonces se queda así. Bajo, bajo y bajo. Epsilon, perdón, E' con dólar. E' con dólar. Es un E' produce epsilon. Entonces sustituyo ese E' y le coloco solo dólar. Y dólar con dólar, cuando llego a dólar con dólar, es que decir que la cadena fue aceptada y el análisis sintáctico terminó. Entonces, así es la forma de aceptar una cadena. Este fue el ejercicio que hice con el ejemplo del día martes para ver si estaba completo y también llegué a la aceptación. Bien, entonces, dudas hasta acá de esta parte. ¿Sí lo logran ver? ¿Sí lo entienden? ¿Cómo lo vieron el análisis predictivo? Predictivo, sí, tenés razón, predictivo. Recursivo. ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Entonces, muy posiblemente en el examen se les vaya a evaluar esto. Una cadena pequeña como esta, si se dan cuenta. Y ustedes van a ir ahí viendo
o haciendo su análisis predictivo y con base a su, a su gramática y se les va a preguntar si es aceptada o no, o en qué punto no acepta, cuántas veces se relaciona, digamos, esta producción y cuestiones así, ¿verdad? Sí se puede hacer a computadora todo, la verdad que no soy tan restringido en eso, porque si yo lo hago así, entonces tendría que yo hacerlo con marcador para pedirles que todos ustedes lo hagan a mano, ¿verdad? Pero sí, sí, yo confío en en su lealtad, ¿verdad? Y que no están haciendo nada ilícito y pues para hacerlo en computadora. Eh, si se dan cuenta ustedes, tal vez ahorita no va a dar tiempo, pero este, lo que voy a subrayar ahorita, es el algoritmo para crear el árbol. Vamos a ver. Es el algoritmo para crear el árbol. ¿Cómo así? Bueno, aquí dice E produce E más T, E produce este prima. eh, Después dice T produce FT prima. Ah, bueno, esta T produce F T prima. Después, ¿qué dice? Ah, F produce número y F produce número. ¿Pero qué número? Aquí dice 5. Ah, entonces es 5. T produce épsilon. Ah, ¿qué épsilon? Es el de la par. Es este. Produce épsilon. T prima E produce más T prima. Ah, bueno, es esta. Es, es esta. Más E prima. Y ya lo relaciono. Más tarde le voy a quitar las flechas. Y relaciono más. FT prima. Ah, esta T es FT prima. Voy a copiar estos dos. Voy a unir. FT prima. FT prima. F produce número. Y es uno. Ah, bueno, entonces jalo el uno. Uno. E produce por FT prima. Ah, bueno, entonces vamos a copiar estos. Y es esta T prima. Prima es esta y esta. Por F prima. Relaciona esto. F produce número y es uno. Ah, bueno, es este. Es uno. T produce épsilon. Es esta. Y E prima produce épsilon. Es este. Y es seguir los pasos de las acciones que hice para construir el árbol. ¿Verdad? Entonces, ninguno. Y aquí tengo el árbol. Construí el árbol con base aquí a mis acciones. ¿Verdad? Entonces es por eso que si yo tengo dos aquí, dos caminos, por decirlo así, dos producciones asociadas a una celda, me pueden producir dos análisis predictivos. Por ende, puede producir dos árboles. ¿Verdad? Entonces ahora todo va teniendo sentido, ¿verdad? Todo va congeniando. Entonces, básicamente, ese es lo que quería ver. Sí, lo hice rapidito ahorita para aprovechando el tiempo. Bien, dudas finales antes del examen. Preguntas.
¿Cómo ven? Hasta aquí llega el examen parcial, hasta LL1. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, y si no hay dudas también. Mm, pues yo digo que sí. Entonces es de practicar. La verdad que no es muy largo. Este método es bastante corto. Es el método más corto de análisis sintáctico. O sea, Este, este ejemplo se hizo en 2 hojas. Por ejemplo, uno de LR1 son unos 10 hojas tal vez por ahí, aquí en clase. Y esos sí son largos. Es el más corto. Entonces creo que solo es de practicar. Practiquen bastante. Tengo pendiente con ustedes darles el ejemplos como que se han evaluado anteriormente para que vayan practicando. Si yo veo que no se ha llegado el tiempo o no han terminado muchos en las 2 horas, pues se les puede dar un poco de tiempo más, ¿verdad? Pero estudien bastante y pues yo les confirmo la hora, muy seguramente va a ser como el examen pasado, que fue a las 3, ¿verdad? Eh, yo se los confirmo por un mensaje. Estudien desde método del árbol, minimización de estados, gramáticas y LL1. ¿Verdad? Estudian bastante y yo me voy a conectar siempre en esta sala, para que, pues si tienen alguna duda, pues me puedan comentar. ¿Verdad? Yo siempre voy a estar ahí, yo siempre me conecto para resolución de dudas en tiempo del examen. Entonces, sin más que agregar, yo sí les pido que vean todo como lista, practiquen bien cómo sacar los primeros, los siguientes y las construcciones de las tablas, ¿sí? Cómo se construye una tabla, véanlo bien, practíquenlo bien. Y, y pues ante cualquier duda me pueden comentar. Igual el día del examen voy a estar ahí comentando, estando ahí resolviendo dudas. Tal vez no de Inge, ¿qué pasa con el Epsilon? ¿A dónde lo pongo? O algo así. Obviamente eso ya lo tuvieron que haber estudiado. Pero si dudas, tal vez no se entiende algo, o la gramática o el enunciado no es muy claro, cuestiones así, ¿verdad? Y pues los videos los voy a subir hoy. Tengo pendiente el del martes, y para que ustedes lo puedan visualizar y puedan estudiar también. O si se han perdido en algún punto, pues puedan ver los videos, ¿verdad? Entonces, sin más que agregar, nos quedamos hasta acá. Esto fue el método de LL1 y el día martes ya empezamos con el análisis sintáctico ascendente, que es el LR, ¿verdad? Y ya estamos entrando en la parte final del curso. Entonces, sin más que agregar, que pasen un buen día. Nos vemos el día sábado.